Bienvenidos a este curso de Set Attack Proxy presentado por la empresa Milesec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, la están visualizando en la presentación. Vamos a iniciar entonces esta segunda sesión. Marcando el tema de las características proporcionadas por Set Attack Proxy. Set Attack Proxy tiene diversas características y funcionalidades, las cuales les voy a presentar a continuación. Estas características las voy a abarcar de una manera práctica, es decir, voy a utilizar directamente la herramienta para realizar las explicaciones. Vamos entonces a iniciar Attack Proxy. A partir de esta sesión voy a almacenar la información, es decir, voy a definir una sesión persistente. Simplemente lo voy a hacer de la siguiente manera, haciendo clic en la segunda opción. Sí, deseo una sesión o hacer persistente esta sesión, pero deseo especificar un nombre y una ubicación. Selecciono, hago clic en Start, y aquí voy a definir el nombre. En este caso colocaré solamente curso SAP. Lo guardo. Ya hemos configurado previamente el proxy. En la sesión anterior les mencioné cómo se realizaba y voy a ingresar al navegador. En este caso Firefox. Y como también ya les había mencionado, vamos a utilizar este dominio, el cual está mapeado a un servidor local. En este caso, el servidor de OWASP Broken Web Application Project. Entonces, todo lo cual está transitando, se está enviando desde mi navegador, va a pasar a través de proxy. Y todo aquello lo cual se reciba desde el servidor va a también ser registrado por el proxy. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a empezar entonces en esta lista de exposición de las funcionalidades de Set Attack Proxy, haciendo lo siguiente. Vamos a empezar por el escaneo activo. El escaneo activo intenta encontrar potenciales vulnerabilidades utilizando ataques conocidos contra aquello lo cual vamos a evaluar. El escaneo activo es un ataque sobre precisamente estos sistemas los cuales estamos evaluando. No se debe utilizar en aplicaciones web para las cuales no se tiene la autorización de realizar. Se debe anotar y resaltar, el escaneo activo puede únicamente encontrar cierto tipo de vulnerabilidades. Vulnerabilidades lógicas, como por ejemplo un control de acceso inadecuadamente implementado, podría no ser encontrado por alguna herramienta, por ejemplo un escáner de vulnerabilidades automático, o en este caso el escaneo activo podría no encontrar este tipo de vulnerabilidades. Las pruebas de penetración manuales siempre deben ser realizadas para complementar el escaneo activo o viceversa, primero el escaneo manual y luego el escaneo activo. De esta manera podemos encontrar todos los tipos de vulnerabilidades. El escaneo activo es configurado de la siguiente manera. En Tools, ¿ok? Options y Active Scan. Aquí tienen ustedes la configuración del escaneo activo. Voy a hacer más grande aquí
el panel. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar todos los ajustes pertinentes al escaneo activo. También, bueno, las reglas las cuales son ejecutadas pueden ser configuradas mediante la opción Scan Policies o políticas para el escaneo. Estas son las consideraciones pertinentes para el escaneo activo. Luego ya les mencionaré todo esto también con mayor detalle. Primero estamos mencionando las funcionalidades de SAP. Ok. El segundo punto es los add-ons. Los add-ons añaden funcionalidades adicionales a ZDatak Proxy. Tienen un acceso completo a todo lo interno de ZDatak Proxy y proporcionan muchas funcionalidades nuevas y sobre todo poderosas. Se puede dinámicamente instalar los add-ons desde el marketplace, o sería traducido literalmente al español como la tienda, mediante esta opción de aquí, Manage Add-ons, ¿ok? Voy a ingresar, aquí tienen ustedes el Marketplace, donde están todos los add-ons, los cuales están disponibles para ustedes pueden instalar. Se puede añadir y también eliminar add-ons sin necesidad de reiniciar ZDatak Proxy. Estos son los add-ons instalados y si yo selecciono uno de estos, podría también desinstalar. Noten en la parte inferior, Uninstall Selected o desinstalar el seleccionado. Y en el caso del Marketplace, si selecciono alguno de ellos, puedo proceder a instalar. En la parte inferior está Selected, creo que así se pronuncia. ¿Ok? Entonces, los add-ons están... como les mencionaba, los add-ons proporcionan también una ayuda, la cual dinámicamente se integra al archivo de ayuda, la cual ya está incluida dentro de ZDatak Proxy. Estas páginas de la ayuda de los add-ons, ¿okay?, pueden ser accedidas como las ya incluidas a través del menú correspondiente. Al momento de instalar, reitero, los add-ons, se añaden las páginas automáticamente, las páginas de ayuda. Y los add-ons están registrados o son asignados a través de un estado, los cual este estado puede ser uno de los siguientes. Existen tres estados: release, beta y alfa. Aquí podemos ver precisamente el status release, el cual indica, pues solamente, bueno, a modo de ejemplo, indica este es de alta calidad y cumple con su propósito. Los releases serían traducido literalmente como publicados o liberados. Los beta, por ejemplo, aquí tenemos varios betas, esto simplemente lo selecciono, ¿ok? Beta indica, tiene una calidad razonable, pero podría estar incompleta o necesita algún tipo de prueba adicional. En el caso de los alfa, tal vez son los de mayor cantidad, en el caso de los alfa, estos indicas están en una etapa inicial, están empezando su desarrollo. Pueden también ser instalados y ustedes lo pueden evaluar. La ubicación de los add-ons disponibles en SAP. Bueno, para gestionar o ubicar los add-ons, existe un directorio donde se almacena. Bueno, hay un directorio, una carpeta de instalación y también hay una carpeta de usuario, porque ustedes saben, en un mismo sistema, una misma herramienta puede ser manejada por diferentes usuarios. Esto se define al momento de la instalación. Entonces, diferentes usuarios podrían tener diferentes carpetas. Ok, sigamos. El siguiente punto o la siguiente característica de SAP son las alertas. Para este propósito voy a navegar, por ejemplo, una aplicación por aquí. eh, por ejemplo, este de aquí. Solamente para alimentar a ZDatak Proxy con contenido. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, las alertas o una alerta es una potencial vulnerabilidad y está asociada con una petición específica. Una petición puede tener más de una alerta.
Las alertas van a ser mostradas en la interfaz gráfica con una bandera de un color indicando el riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos una pestaña Alerts, donde se van a mencionar precisamente las alertas. Las alertas pueden ser generadas por diferentes componentes de SAP, lo cual incluye, pero no está limitada, al escaneo activo, al escaneo pasivo, los scripts, los add-ons o las extensiones, o manualmente utilizando el diálogo para añadir alertas, lo cual nos permite actualizar o cambiar la información o los detalles de las alertas. Las alertas van a ser definidas o resaltadas en la pestaña de historial también, es decir, esta pestaña en la parte de aquí. Noten ustedes en la pestaña History, tienen una columna Highest Alert, donde están también las alertas. Las alertas están listadas aquí y también en la pestaña, corrección, este es historial, en la pestaña Alert también están contabilizadas. Por ejemplo, aquí Alerts hay 6 alertas y luego se detallan cuáles son las alertas con sus respectivas banderas. Ahora, esto de las banderas, solamente aquí tenemos, por ejemplo, 2 colores de bandera. Tenemos la bandera amarilla, la cual es de un nivel de riesgo bajo. Existe una bandera aquí, creo que esta de aquí, estas son amarillas, ¿ok? Esta de aquí es de color naranja, de un riesgo medio. Existe una bandera roja, la cual es de riesgo alto. Existe una bandera azul de tipo informativo y existe una bandera verde, la cual indica un falso positivo. Como les mencionaba, las alertas pueden ser generadas por SAP, incluyendo, o bueno, pueden ser generadas por diferentes fuentes. SAP incluye ya sea información específica y genérica sobre las alertas generadas. La información específica se relaciona directamente con el problema potencial encontrado, como por ejemplo la URL, el parámetro afectado, y la información genérica incluye cosas como la descripción y enlaces hacia recursos relacionados. Se puede reemplazar o añadir esta información genérica utilizando el archivo de configuración y esto nos permite incluir información la cual es específica para una empresa la cual están evaluando, dependiendo de cuáles sean sus políticas, enlaces internos o advertencias para tecnologías específicas en utilización. Como les reitero, esto puede ser definido dentro del archivo de configuración. Asimismo, el siguiente punto son los, segundo, tools, options, aquí. La configuración de alerts, ¿okay?, de las alertas, puede ser configurada a través de esta sección. Y también pueden seleccionar el archivo para las alertas. ¿Okay? Máxima instancias de alerta. En el caso de los tokens anti-CSRF, bueno, CSRF son las siglas de Cross-Site Request Forgery. Y esta opción de tokens anti-CSRF, les voy a mencionar aquí, Tools Options, Tokens anti-CSRF, anti-CSRF. Bueno, son los tokens anti-CSRF son parámetros aleatorios o pseudo-aleatorios utilizados para protegerse contra los ataques de Cross-Site Request Forgery. También hacen más difícil un trabajo de pruebas de penetración, especialmente si los tokens son generados cada vez un formulario es solicitado. SAP detecta estos tokens anti-CSRF mediante los nombres o los atributos del nombre. Y ahí pueden ustedes ver la columna tokens. Estos nombres de atributos o esta lista de nombres de atributos considerados como tokens anti-CSRF son configurados utilizando esta opción. Cuando SAP detecta estos tokens, los registra o registra el valor del token y el cual también la URL generado o la URL la cual genera el token. Otros escáneres, como por ejemplo el escáner activo, tienen la opción la cual causa SAP automáticamente regenere los tokens cuando son requeridos. Pueden añadir también ustedes sus tokens o deshabilitar o habilitar aquellos los cuales sean pertinentes para su evaluación.
Otra de las características de SAP es el API. Voy a ir aquí a la sección API. Bueno, les menciono. SAP proporciona un API por sus siglas en inglés, Application Programming Interface, o interfaz de programación de aplicación, lo cual permite interactuar con SAP de manera programática. La API está disponible en JSON, HTML, en XML, en estos formatos. Una simple interfaz gráfica web la cual permite explorar y utilizar la API, está disponible mediante la URL HTTP SAP, es decir, así. HTTP, lo voy a escribir. Welcome to our SAP Data Proxy, la prueba de penetración. SAP es una fácil de herramienta integrada para realizar pruebas de penetración y encontrar vulnerabilidades en la aplicación de web. Dice, por favor, sea consciente, únicamente se debe atacar aquello lo cual ha sido específicamente permitido. Y aquí está. Para utilizar SAP específicamente es necesario configurar su navegador mediante el proxy. También se puede hacer manualmente. Ahí está. ¿Okay? Y o también se puede, bueno, les mencionaba, esta URL este, eh, eh, puede ser utilizada cuando ya se está configurado, cuando se ha configurado Attack Proxy para eh, eh, evaluar una aplicación. O también se puede utilizar la dirección IP y el host sobre el cual se está atendiendo SAP. En este caso sería localhost, lo cual es similar a lo antes escrito. Por defecto, únicamente la máquina en la cual está ejecutando SAP o en la cual SAP está funcionando es capaz de acceder a la API. También se puede permitir a otras máquinas sean capaces de utilizar SAP como proxy, acceder a la API. Y la API se configura a través de esta opción. ¿Okay? Entonces, el API proporciona acceso a la mayoría de funcionalidades fundamentales de SAP, como por ejemplo el escáner activo, el spidering, y futuras versiones de SAP van a incrementar, según lo mencionado en la documentación, las funcionalidades disponibles mediante la API. Aquí ustedes entonces tienen la llave API o la clave API, pueden generar también una llave aleatoria y otras configuraciones. Ok. Vamos con la autenticación. Muy bien. SAP maneja múltiples tipos de autenticación llamados métodos de autenticación, los cuales pueden ser utilizados para sitios web o aplicaciones web. Cada contexto tiene un método de autenticación definida, el cual dicta cómo la autenticación va a ser manejada. La autenticación es utilizada para crear sesiones web, los cuales correspondan a usuarios autenticados en la aplicación web. Para detectar cuándo los mensajes de respuesta de los servidores web corresponden a peticiones autenticadas, un conjunto de indicadores puede ser configurado. El indicador, cuando está presente en un mensaje de respuesta, ya sea en la cabecera o en el cuerpo, significa el mensaje de respuesta corresponde hacia una petición autenticada. Similarmente, hay un indicador de login, es decir, de haber autenticado, y un indicador de logout o de haber salido. Indica una petición no autenticada. Si SAP detecta un indicador de haber salido, podría reautenticarse nuevamente. De otra forma, va a ser asumido como ya está autenticado y podría continuar así. Únicamente uno o dos indicadores son necesarios para una funcionalidad adecuada, para esta función adecuadamente, y en el caso de ninguno de los indicadores sea especificado, todos los mensajes van a ser considerados por defecto como autenticados. El conjunto para seleccionar uno de estos indicadores, se puede escribir directamente una expresión regular en las propiedades de la sesión. Un segundo.
aquí. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí está. ¿Dónde está? Que no lo veo. Voy a seleccionar aquí un contexto, ¿ok? Contexto por defecto. Correcto. Y aquí tenemos la autenticación. Cuando se define un contexto, aquí pueden definir la autenticación, una expresión regular para identificar mensajes de respuesta cuando se está autenticado, y una expresión regular o patrón, una coincidencia de expresión regular identificando los mensajes cuando se ha salido. Entonces, para realizar la autenticación de un usuario en un sitio web o en una aplicación, un método de autenticación define cómo la autenticación va a ser realizada, es decir, el proceso, mientras las credenciales necesarias, es decir, los identificadores exactos, son dependientes del usuario. De esta manera, en SAP, esto va a poder, o esto permite configurar los usuarios cuando se autentiquen a la aplicación. Los pasos principales, los cuales son necesarios para configurar la autenticación para una aplicación web, son los siguientes. Primero, configurar un contexto en SAP, por ejemplo aquí. Ok, defino el contexto, en este caso Joomla. Segundo, configurar el método de gestión de sesión, por ejemplo aquí, para el contexto el cual se va a utilizar en SAP. Ok, puede ser basándose, y luego les voy a mencionar, ok, una autenticación, una gestión de sesión de autenticación HTTP o basado en cookie. Asimismo, definir el método, o al menos definir un indicador de login y de logout, ¿ok? De autenticación de registro exitoso y salida. Y configurar también cuál método de autenticación para la aplicación, especificando todos los requerimientos. Aquí era, ok, aquí. Este es el método de autenticación, corrección. El otro era la gestión de la sesión. Entonces aquí ya les voy a explicar luego todos estos de la autenticación manual. Y luego los métodos de autenticación pueden ser utilizados en múltiples lugares en SAP. Algunos de estos lugares incluyen definir usuarios y también hacer un login automático, detección de estados de autenticado y no autenticado, realizar también una reautenticación automática, y múltiples métodos de autenticación pueden ser implementados y soportados por el sistema de manera fácil. Además, añadir nuevos métodos de acuerdo a las necesidades del usuario. En el caso de la autenticación, bueno, tenemos la autenticación manual. Esta autenticación manual implica permitir a los usuarios realizar una autenticación manualmente, es decir, autenticarse en el navegador mientras se está utilizando SAP, y luego se selecciona la sesión HTTP correspondiente. Como la autenticación está siendo realizada por el profesional en pruebas de penetración, este método no soporta la reautenticación en caso la aplicación web salga, es decir, el usuario salga de la aplicación web. Cuando se utiliza este método de autenticación, el configurar un usuario para el contexto requiere seleccionar la sesión HTTP autenticada. Para el caso de la autenticación basada en formulario, este método es utilizado para sitios web y aplicaciones web donde la autenticación se hace enviando un formulario o realizada mediante una petición GET hacia una URL utilizando nombre de usuario y una contraseña. Está típico credenciales. Y la reautenticación aquí sí es posible. La configuración puede ser hecha a través de el contexto de la sesión o a través de esta opción, la cual está visualizando. Y bueno, se utiliza este método de autenticación, configurar un usuario
para el contexto requiere configurar el nombre de usuario, este par, nombre de usuario y contraseña, el cual va a ser utilizado en el formulario de autenticación. Si la aplicación requiere enviar un token anti-CSRFD en la página de login, SAP va a manejar esto automáticamente, y se debe asegurar el nombre del token esté configurado adecuadamente en la opción antes mencionada. En el caso de la autenticación basada en JSON, este método es utilizado para sitios web y aplicaciones donde la autenticación es hecho o se hace mediante el envío de un objeto JSON, es decir, hacia una URL de login, utilizando el par clásico de nombre de usuario y contraseña. Esto van a ser las credenciales de autenticación. Aquí también la reautenticación es posible y la configuración puede ser hecha mediante el recuadro de diálogo del contexto de la sesión. Y cuando se utiliza este método de autenticación, configurar un usuario para el contexto requiere definir el nombre de usuario y contraseña de este par de credenciales, la cual van a ser utilizados para la autenticación. Para el caso de HTTP o la autenticación HTTP-NTLM, este método es utilizado para sitios web y aplicaciones donde la autenticación se realiza utilizando mecanismos de autenticación HTTP o NTLM. Estos mecanismos se emplean, o estos mecanismos de autenticación se definen en las cabeceras de los mensajes HTTP, y tres esquemas de autenticación son soportados: Basic, Diges y NTLM. Aquí la reautenticación también es posible, pues las cabeceras de autenticación son enviadas cada vez se realiza la petición o se realiza una petición ya autenticada. Aquí también la configuración puede ser hecha utilizando el recuadro de diálogo de contexto de sesión. Y cuando se utiliza este método de autenticación, el configurado de un usuario para el contexto requiere definir el par de credenciales, nombre de usuario y contraseña, los cuales van a ser utilizadas para la autenticación HTTP o NTLM. La autenticación basada en script. Este método es útil para sitios web y aplicaciones donde la autenticación es más compleja y algunos scripts personalizados manejan el proceso de autenticación, y esto es beneficioso. Para utilizar este método se debe primero definir un script de autenticación el cual envíe mensajes o realice otras acciones necesarias por la aplicación web. Este script es luego seleccionado para ser utilizado en un contexto y luego va a ser llamado cuando una autenticación sea realizada. Aquí también la reautenticación es posible y la configuración puede ser hecha utilizando el recuadro de diálogo de contextos de sesión, y requiere se tenga el add-on pertinente instalado desde el Marketplace. El add-on tiene por nombre Scripts Consoles, de SAP, o consola de scripts. Cuando se utiliza este método de autenticación, el configurar un usuario para el contexto requiere configurar un conjunto de parámetros definidos en el script. Para más detalles, hay una sección de ejemplos de scripts de autenticación en el sitio web de SAP. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, dependiendo de cuál sea el método de autenticación realizado, ustedes van a necesitar definir las credenciales. Esta es la premisa. Si no, estarán actuando como un usuario autenticado, lo cual por defecto es como SAP funciona. Muy bien. Por ejemplo, seleccionan cualquiera de ellos, OK, HTTP, y aquí ingresan toda la configuración pertinente. La URL, a la cual se envía o la URL del formulario de autenticación, sea el método utilizado, el método POST, el método GET también puede ser factible de ser utilizado, o autenticación básica, autenticación DIGES. Todo ello depende, reitero, de la aplicación la cual están evaluando. Muy bien. Siguiente. Puntos de interrupción. Un punto de interrupción, a ver si tengo por aquí la opción, options, aquí tengo. Un punto de interrupción permite interceptar una petición desde el navegador y cambiarla antes de ser enviado hacia la aplicación web la cual se está evaluando.
Se puede también cambiar las respuestas recibidas desde la aplicación web y la petición o la respuesta van a ser mostradas en la pestaña, ¿ok? Break, en esta pestaña, lo cual va a permitir cambiar, deshabilitar u ocultar campos y permitirá evadir tal vez validaciones del lado del cliente, frecuentemente utilizando JavaScript. Entonces, esta es una técnica esencial en las pruebas de penetración. Se puede también definir puntos de interrupción globales sobre una petición o respuesta utilizando la barra superior aquí. Este botón de color verde, el cual se torna rojo cuando se posan sobre o ponen el mouse sobre este. Y todas las peticiones y respuestas van a ser interceptadas por SAP, permitiendo cambiar cualquier cosa antes de permitir continuar con la petición o la respuesta. Se puede también definir puntos de interrupción a criterios específicos utilizando el menú de clic derecho, ¿ok? En la pestaña Sites o la pestaña Historial, por ejemplo, aquí, ¿ok? Si tuviese clic derecho, ¿ok? Puedo también definir puntos de interrupción utilizando la opción Break. Y en la parte inferior, es decir, en el historial, también se puede hacer lo mismo. Correcto. Únicamente las peticiones y respuestas, las cuales coinciden con los criterios los cuales se han definido, van a ser interceptados por SAP. Y los puntos de interrupción personalizados van a ser mostrados, reitero, en la pestaña Break. ¿Ok? Entonces tenemos también Add a Custom aquí. Tenemos la opción Add to Custom Breakpoint o punto de interrupción. Y aquí pueden definir, ¿okay?, este punto de interrupción basándose en alguna expresión regular, en la cabecera, en la respuesta, para interrumpir la petición o la respuesta. Sigamos. Contextos. Vamos a ver si tengo la opción aquí. Bueno, les menciono sobre los contextos. Los contextos son una forma de relacionar un conjunto de URLs juntos y se puede definir cualquier contexto el cual se requiera, pero se espera que el contexto corresponda con una aplicación web. Es recomendado que se definan nuevos contextos para cada aplicación web, la cual constituye el sistema el cual se está evaluando. Ustedes saben, un sistema puede tener varias aplicaciones web y cada aplicación web podría ser un contexto. Entonces, los contextos van a ser definidos basándose en expresiones regulares, los cuales van a ser aplicados a todas las URLs a través de esta opción. Por ejemplo, aquí yo he definido un contexto para esta aplicación web, ¿ok? El cual es el contexto por defecto. Entonces, si yo tuviese otra aplicación, por ejemplo, este de aquí, este WordPress, correcto, por aquí, puedo definir otro contexto. New context, ¿ok? Un nuevo contexto para WordPress. El contexto por defecto yo lo definí anteriormente para Joomla, pero en este caso voy a poder definir el contexto para WordPress. Entonces, aquí está la expresión regular, la cual me va a permitir definir el contexto para todo aquello relacionado con este directorio, WordPress. Entonces, en este caso, el servidor tiene varias aplicaciones web, razón por la cual yo estoy en la capacidad también de poder definir los contextos pertinentes. Siguiente. El siguiente es el contenido direccionado por datos. Vamos a ver si aquí tenemos eh, lo siguiente. El contenido conducido por datos, literalmente traducido del idioma inglés, es un tipo de modificador estructural el cual identifica rutas de URL los cuales representan datos.
En las aplicaciones web tradicionales, la estructura de una aplicación es típicamente definida por las rutas URL y los datos, los cuales están contenidos en la URL. Podrían ser parámetros y datos, los cuales van a ser enviados utilizando el método POST. Clásicos, por ejemplo, aquí hay algunas URLs donde pueden ver cómo se definen parámetros, ¿ok? Con la opción Options, por ejemplo, la cual tiene cierto valor, o la opción Login, la cual tiene ciertos valores. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, si nos percatamos en la estructura, podemos ver aquí el método get, ¿okay? Una página y los parámetros visualizándose allí. Esta es la manera clásica. Este panel donde está la pestaña Site es muy importante porque refleja cómo SAP entiende la estructura de la aplicación. Si no hay una buena representación de la estructura, entonces SAP no va a ser capaz de atacar la aplicación web de manera adecuada. Algunas aplicaciones también cambian este concepto, ¿ok? Y nosotros vamos a poder tener precisamente también esa percepción de cómo la aplicación, bueno, dependiendo de cuál sea, expone los datos. Eh, Esto es interesante, dado el hecho de es dependiente completamente de la aplicación web. Esto lo cual les he mencionado es la estructura clásica de cómo los datos, ¿okay? O el contenido se conduce a través de los datos. Recordemos que el contenido conducido o direccionado por datos es un tipo de modificador estructural, el cual identifica las rutas de las URLs y también los datos eh, o las rutas de las URLs, los cuales representan los datos. Depende, reitero, de la aplicación. El siguiente son las sesiones HTTP. Bueno, esta herramienta, ¿okay? De las sesiones HTTP, la cual es esta pestaña, esta herramienta mantiene un rastro de las sesiones HTTP existentes sobre un sitio en particular y permite a los usuarios de SAP Proxy fortalecer todas las particiones hacia una sesión en particular. Básicamente permite al usuario fácilmente conmutar o cambiar entre sesiones de usuario sobre el sitio y también crear nuevas sesiones sin destruir las existentes. Esto está basado en el concepto de tokens de sesión, los cuales son parámetros en mensajes HTTP. Por ahora solamente se utilizan las cookies, lo cual permite un servidor HTTP conectarse a través de un mensaje de petición con cualquier petición previa o datos almacenados. En el caso de ZATAC Proxy, conceptualmente, los tokens de sesión han sido clasificados en dos categorías: los tokens de sesión por defecto y los tokens de sesión del sitio. Los tokens de sesión por defecto son aquellos los cuales el usuario puede definir en la pantalla de opciones. Por ejemplo, aquí, Options, aquí. Aquí podemos definir estos tokens, ¿ok? Por defecto, automáticamente se consideran los tokens de sesión para cualquier sitio. Por ejemplo, el clásico PHP SSID o el clásico JSE también, Session ID. Y estos tokens de sesión son un conjunto de tokens para un sitio web en particular y usualmente son configurados utilizando los menús disponibles en la pestaña de parámetros. Esta herramienta automáticamente detecta, ¿okay? Utilizando los tokens de sesión definidos o automáticamente detecta los tokens de sesión por defecto y cualquier sesión HTTP el cual existe en la comunicación. Las sesiones detectadas van a ser mostradas, reiterados en la pestaña de nombre HTTP Sessions, tal y como está aquí. Ok. Para propósitos de ejemplo, ok, vamos a ingresar a la responsabilidad. Oye, aquí tenemos, por ejemplo, en HTTP Sessions una sesión activa. El usuario puede, utilizando
el botón disponible en la pestaña Session HTTP, crear nuevas sesiones sin destruir aquella en la cual existe, como en este caso. Cuando una sesión está activa, todas las peticiones salientes enviadas hacia el sitio correspondiente van a ser modificadas. El token de sesión va a ser configurada para coincidir con la sesión y de esta manera el usuario puede fácilmente forzar algunos mensajes, sean parte de una sesión en particular, y luego conmutar o cambiar y enviar mensajes sobre otra sesión. Útil cuando van a interactuar como varios usuarios. Sigamos. El proxy de hombre en el medio. En el caso de proxy de hombre en el medio, yo les había mencionado anteriormente, SAP es en esencia un proxy de hombre en el medio, o man in the middle, como se conoce en idioma inglés. Permite, como un proxy de hombre en el medio, permite ver todas las peticiones las cuales se hacen hacia la aplicación web y todas las respuestas las cuales se reciben desde esta, entre otras cosas las cuales permiten, por ejemplo, ver las llamadas AJAX o AJAX, las cuales no necesariamente son obvias de otra manera, y también se puede configurar puntos de interrupción, lo cual permite cambiar las peticiones y las respuestas al vuelo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, yo puedo activar y voy a hacer clic, activo la interceptación y al hacer una petición pueden ver cómo la pestaña Break se activa y veo la petición la cual yo estoy realizando. Si quiero desactivar estas interrupciones o quiero enviarla, bueno, ya eso es parte de otro proceso. Pero si yo quiero esta petición se vaya a la aplicación y continúe como es normal, hago clic en esta opción. Submit and step to next request or response. Sería esta opción. Submit and continue to next breakpoint, o sería traducido literalmente español, enviar y continuar con el siguiente punto de interrupción. Como no he definido otro, simplemente enviar la petición hasta finalizar todo el proceso. Les voy a mencionar ahora sobre los modos. Veamos. SAP tiene un modo, el cual puede ser safe. Aquí les voy a mostrar. ¿Ok? En la parte superior tienen el modo safe. No es potencialmente peligroso. ¿Ok? O para ser más exactos, van a ser permitidas operaciones no potencialmente peligrosas. Tiene la opción o tiene el modo protected, el cual permite únicamente realizar o se puede únicamente realizar potencialmente acciones peligrosas sobre las URLs en el alcance. Tenemos estándar, el modo estándar, como en las anteriores, se puede hacer cualquier cosa en este modo. Y el modo ataque. Este es un nuevo modo, el cual está en el alcance y también eh, eh, va a ser activamente escaneado tan pronto sea descubierto. Es decir, aquí nuevos nodos van a ser incluidos en el alcance y van a ser activamente escaneados tan pronto como sean descubiertos. Es recomendado se utilice en el modo protegido para asegurar únicamente los sitios los cuales están atacando, o para asegurarse únicamente atacar sitios los cuales tengan un propósito. El modo se puede cambiar, simplemente hacen una conmutación o cambian entre ellos. Ejemplos de cosas los cuales podrían no ser posibles en un modo seguro o en un modo protegido cuando no está activo sobre URLs en el alcance, podría ser el spidering, el escaneo activo, el fuzzing, la navegación forzada, los puntos de interrupción o el reenviar las peticiones. Y se puede definir a través de las políticas de escaneo eh, la utilización de los modos de ataque o también a través de la pestaña
o de la opción de escaneo, para definir las opciones del escaneo activo. Esto lo vamos a ver ya luego. También tenemos las características de las notas, ¿ok? O notes. Veamos. Una nota es cualquier texto el cual se desea asociar con una petición. Por ejemplo, se podría utilizar las notas para registrar detalles de pruebas adicionales las cuales se necesitan realizar sobre una petición. Y las notas pueden ser añadidas y cambiadas utilizando la opción de notas. Por ejemplo, clic derecho en esta petición, ¿ok? Y selecciono Note. Y aquí en Note simplemente registro mi anotación. Y cuando ustedes definan notas, estos van a ser también mostrados en la pestaña de historia, la cual ven aquí. ¿Okay? Aquí en esta columna se van a mostrar esas anotaciones. Ok, otra característica, el escaneo pasivo. SAP por defecto escanea de manera pasiva todos los mensajes HTTP, es decir, las peticiones y las respuestas, enviadas hacia la aplicación web la cual está siendo evaluada. El escaneo activo, el escaneo pasivo, no cambia las peticiones ni las respuestas de ninguna manera, ¿okay? Y por lo tanto es muy segura de utilizar. Este escaneo es realizado en segundo plano para asegurarse no hace o no ralentiza o no hace más lento la exploración de la aplicación web. El comportamiento principal del escáner activo puede ser configurado utilizando esta opción, Tools, Options, por aquí está, Passive Scanner, ¿ok? Este es el escáner pasivo, y también aquí tienen las reglas del escáner pasivo. También el escaneo pasivo puede ser utilizado para automáticamente añadir etiquetas o activar alertas de problemas potenciales. Un conjunto de reglas para etiquetado automático se definen por defecto. Allí la pueden ustedes visualizar en la opción Passive Scan Tags. Estos pueden ser cambiadas, pueden ser borradas o se pueden añadir mediante esta opción la cual les estoy mencionando. También las alertas las cuales se activan, aquí están las reglas, ¿okay? Estas alertas las cuales van a activar las anotaciones en la pestaña Alerts o de alertas, van a ser configuradas a través de esta pestaña. Muy bien, sigamos. La política de escaneo. Veamos. La política de escaneo define exactamente cuáles reglas van a ser ejecutadas como parte del escaneo activo. También define cómo estas reglas, al funcionar, influencian cómo las peticiones o cuántas peticiones van a ser hechas, cómo van a descubrir los problemas potenciales y cómo los van a resaltar. Se puede también definir tantas políticas de escaneo como se quiera y seleccionar aquella más adecuada cuando se inicia el escaneo mediante la opción pertinente. Se puede definir también políticas de escaneo por defecto a ser utilizadas para los escaneos activos o también para el modo de ataque mediante la opción del escaneo activo. Aquí tengo yo, bueno, les voy a ir visualizando. Active Scan. Aquí. Ahora, el escaneo activo es un ataque sobre aquello lo cual estamos evaluando. No se debe utilizar con aplicaciones web para las cuales no se tenga la autorización. Asimismo, se debe anotar, el escaneo activo puede únicamente encontrar cierto tipo de vulnerabilidades, ¿okay? Cierto tipo de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades lógicas, como les mencionaba, por ejemplo, el clásico control de acceso inadecuadamente implementado,
podría no ser encontrado por el escaneo de vulnerabilidades activo o automático. Y para esto se debe de utilizar una prueba de penetración manual o hacer pruebas manuales. De tal manera se pueden encontrar la mayor cantidad de vulnerabilidades. Este escaneo activo es configurada a través de esta pantalla o de esta opción la cual están visualizando aquí. Muy bien. La siguiente característica es el alcance o el scope. Y les menciono. El alcance es, como les mencionaba, un conjunto de URLs las cuales se están evaluando y está definido también por el contexto del cual se especifica. Por defecto, no hay nada en el alcance. Y el alcance potencialmente cambia aquello lo cual se va a hacer cuando se está en modo protegido, aquello lo cual va a ser mostrado en la pestaña historial, es decir, lo cual se mostrará en la parte inferior, en la pestaña History. En el caso del modo protegido, el usuario puede únicamente realizar acciones potencialmente o peligrosas sobre las URLs en el alcance. Para el caso del modo estándar, puede hacerse cualquier cosa. En el caso del modo ataque, cuando nuevos nodos son descubiertos y estos están dentro del alcance, estos van a ser escaneados de manera activa tan pronto como sean descubiertos. Es recomendado se defina un nuevo contexto para cada aplicación web el cual se va a evaluar. Recuerde, y ya lo reitero, un servidor puede tener varias aplicaciones web. Entonces, lo ideal es definir un alcance para cada uno de ellos. Digamos, la gestión de la sesión. SAP maneja varios tipos de gestión de sesión, llamados también métodos de gestión de sesión, los cuales pueden ser utilizados para sitios web y aplicaciones web. Cada contexto tiene un método de gestión de sesión definido, el cual dicta cómo la sesión se va a mantener. ¿Ok? Tenemos la basada en cookie y la gestión de sesión de la autenticación HTTP. Estos dos métodos han sido implementados, pero el sistema también soporta fácilmente añadir nuevos métodos de acuerdo a las necesidades del usuario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, creo que aquí estaba, including context, nuevo contexto. Por ejemplo, aquí teníamos la gestión de la sesión basada en cookie, gestión de sesión basada en cookie y gestión de la sesión basada en autenticación HTTP. En el caso de la gestión de la sesión basada en cookie, en este caso del método de sesión, en el caso de este método de sesión, la sesión está siendo rastreada a través de las cookies. Actualmente, los toques de sesión, los cuales son utilizados, van a ser importados desde la extensión Sessions o sesiones HTTP. En el caso de la gestión de la sesión de la autenticación HTTP, en este caso, o en el caso de este método, la sesión es gestionada con la cabecera autorización de la petición HTTP. Muy bien. El siguiente es el spidering. Les menciono. El Spider es una herramienta la cual es utilizada para automáticamente descubrir nuevos recursos URLs sobre un sitio en particular. Empieza con una lista de URLs a visitar, llamados semillas, lo cual depende de cómo el Spider es iniciado. El Spider entonces va a visitar estas URLs, al identificar todos los hiperenlaces de la página, los va a añadir a la lista de URLs a visitar en el proceso y este proceso va a continuar de manera recursiva tanto o conforme nuevos recursos sean encontrados. El Spider puede ser configurado a través de la opción Tools, Option Spider. Ok. Y durante el proceso o durante el procesamiento de las URLs, el Spider va a hacer una petición o hará peticiones para obtener los recursos y luego va a interpretar las respuestas identificando hiperenlaces. Actualmente tiene un comportamiento, tiene el siguiente comportamiento cuando procesa tipos de respuestas. Por ejemplo, en el caso de HTML, procesa las etiquetas específicas, identificando nuevos enlaces. Por ejemplo, el clásica etiqueta A, link, area, base, frame, y frame, script, meta, form, a través de los métodos get, método post, comments también.
el archivo robots. Hay un ajuste el cual se puede realizar, donde se analiza el archivo robots.txt y se intenta identificar nuevos recursos utilizando las reglas especificadas. Eh, Aquí, como comprenderán, en el archivo robots se pueden encontrar diferentes recursos, depende también, como todo, de la aplicación o del servidor web el cual están evaluando. Tenemos también el formato Atom de OData. Este contenido utilizando el formato Atom o Atom también se soporta y todos los enlaces incluidos relativos a absolutas van a ser procesados. También respuestas de textos no HTML, es decir, las respuestas de textos son interpretadas escaneando por patrones URLs y respuestas no texto. Actualmente el Spider no procesa este tipo de recursos. Otros aspectos. Cuando se verifica si una URL ya ha sido visitada, eh, eh, el comportamiento se relaciona con cómo los parámetros son manejados cómo los parámetros están siendo manejados y esto puede ser configurado en la opción pertinente. Adicionalmente, cuando se verifica si una URL ya ha sido visitada, pueden existir algunos parámetros comunes de los cuales van a ser ignorados, por ejemplo Host Session ID, PHP ID, y el comportamiento del spidering relacionado con las cookies depende de cómo el spider ha iniciado y cuáles opciones han sido habilitadas. En esta pantalla de configuración ustedes pueden realizar los ajustes pertinentes. ¿Ok? Ahí está. Sigamos. La característica de estadísticas. Cuando SAP, bueno, es ejecutado, se utiliza, SAP mantiene estadísticas los cuales pueden ayudar a entender aquello localmente está sucediendo cuando se interactúa con aplicaciones muy grandes. Las estadísticas están disponibles mediante el API y pueden ser también enviadas hacia un servidor stats D cuando se configura mediante la pantalla statistics. ¿Okay? Aquí. ¿Okay? Si hay un servidor stats D habilitado, se puede hacer. Ok, sigamos. Sobre los modificadores estructurales. Un segundo, por favor. Ok. Bueno, les mencionaba. Les mencionaba. A ver. Sobre los modificadores estructurales, les mencioné lo siguiente. Los modificadores estructurales controlan cuáles cambios son controles eh, sobre cómo SAP representa las estructuras de la aplicación. Esta pestaña Sites, la cual están visualizando aquí, muestra la representación de SAP de la aplicación. Por ejemplo, aquí para el caso de esta aplicación. Como les mencionaba, si no hay una buena representación de la estructura, ok, SAP no va a ser capaz de atacar la aplicación web de manera efectiva. Y hay actualmente hay dos tipos de modificadores estructurales. Los contenidos direccionados por datos, los cuales identifican las rutas URLs, los cuales representan datos, y los parámetros estructurales,
los cuales identifican parámetros representando la estructura de la aplicación en lugar de datos de usuario. Y los modificadores estructurales pueden únicamente ser aplicados a contextos. Precisamente sobre los parámetros estructurales, los parámetros estructurales son un tipo de modificador estructural, el cual identifica parámetros los cuales representan la estructura de la aplicación en lugar de los datos del usuario. En las aplicaciones web tradicionales, como les mencionaba, la estructura de la aplicación es típicamente definida por rutas URLs y los datos están contenidos en los parámetros de la URL y también en datos o los datos los cuales se envían utilizando el método POST, tal y como hace un momento les había mencionado. Por ejemplo, por aquí, correcto, una petición, creo que por aquí estaba login PHP, aquí por ejemplo, se envían datos, en este caso credenciales de usuario a través del método POST. Las etiquetas. Una etiqueta, ¿okay?, es simplemente un texto corto, el cual se desea asociar con una petición. Una petición puede tener múltiples etiquetas asociadas con esta. Las etiquetas pueden ser luego añadidas y cambiadas utilizando la opción Tools, Options, Tags. No, aquí no está. ¿Dónde está? Bueno, voy a seleccionar aquí. Clic derecho. ¿Okay? Pueden ver la columna Tags. Manage Tags. Aquí. Entonces, puedo añadir una etiqueta. ¿Ok? Comment, form, hidden, JSON, password, script, set cookie. O borrar también. Esta información va a ser mostrada. ¿Ok? Esta información va a ser automáticamente añadida mediante el escaneo pasivo. Esto permite automáticamente etiquetar páginas las cuales coincidan con una expresión regular en particular. Como les mencionaba, las etiquetas van a ser mostradas en la columna Tags en la pestaña Historial. Y también puede ser filtrado utilizando el recuadro o el filtro. Aquí hay una opción Filter Off, pueden ver ustedes. ¿Okay? Filter Off. Pueden también filtrar por etiquetas. Pueden filtrar por métodos, por código, por etiqueta, por alertas. Para nuestros propósitos podría ser por etiquetas. Y tenemos users finalmente. Users o los usuarios son las representaciones en SAP, de los usuarios en el sitio web o la aplicación web. Permiten ciertas acciones sean realizadas desde la perspectiva de un usuario de la aplicación web. Para cada contexto, un conjunto de usuarios puede ser definido, lo cual puede luego ser utilizado en acciones relacionadas con el contexto. Comúnmente, durante diversos escaneos, los mensajes de petición pueden ser enviados desde la perspectiva de un usuario. El concepto de users, así está definido en SAP, ligeramente está enlazada a conceptos como la gestión de la sesión y la autenticación. Cuando un usuario es por primera vez utilizado en algún lugar de SAP, una autenticación se realiza de acuerdo al método de autenticación definida para el contexto. Y una sesión es creada y configurada para este usuario, de acuerdo a la gestión de la sesión definida para el contexto. Después de esto, las peticiones son enviadas desde la perspectiva del usuario, de un usuario, si es necesario, y enviado de tal manera, el servidor web identifica como el usuario normal, autenticado en la aplicación web o el sitio web. En cualquier momento, un mensaje es enviado desde la perspectiva de un usuario y la respuesta recibida como este usuario, se puede también hacer el cambio. Es decir, si se tiene otro usuario, se puede hacer el cambio rápidamente. O también, si se tiene la perspectiva del usuario autenticado, la respuesta también puede ser recibida como un usuario autenticado, un usuario no autenticado. Entonces también, como les decía, una nueva autenticación puede ser realizada de acuerdo a las configuraciones de la sesión. Para realizar una autenticación o la autenticación de usuario a un sitio web o una aplicación web, el método de autenticación define cómo la autenticación va a ser realizada, es decir, el proceso. Mientras las credenciales necesarias, es decir, los identificadores exactos, son dependientes del usuario. De tal manera, SAP va a ser configurada para realizar todo ese proceso automáticamente. Muy bien.
En esta sesión les he expuesto todas las características de SAP. Estas características las vamos a tomar como base para el desarrollo de las siguientes sesiones. Claro, sea el caso, les voy a ir mencionando algunas consideraciones adicionales conforme avancemos con estas opciones. Voy a ir haciendo más profundas las explicaciones con mayor detalle, pero no voy a, obviamente, a reiterar estos conceptos los cuales les he mencionado. A partir de estos conceptos vamos a aplicar ya con algunos ejemplos y algunas demostraciones estas consideraciones expuestas. Bien, entonces, en esta sesión hemos aplicado todas las características principales de SAP y en base a ello vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones. En la siguiente sesión vamos a abarcar el tema de las reglas del escáner de SAP, ¿correcto? Y también vamos a abarcar el tema de cómo realizar o el concepto de SAP para realizar con SAP una prueba de penetración rápida, una prueba de penetración sencilla contra una aplicación. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión y como parte de ello vamos a seguir avanzando en conceptos. Bien, muchas gracias por su atención. Buen día.